Este es el momento político de la radio. La temperatura en la ciudad de Comodoro Rivadavia en este momento es de 6 grados, tenemos una humedad del 92%, lluvias alrededor, viento a 14 kilómetros por hora. La máxima para este jueves será de 15 grados centígrados con lluvia por la tarde también como ahora. Nosotros ya le damos la bienvenida a la columna del día de hoy, Gonzalo Calvo. Él es el licenciado en Ciencia Política, también docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la carrera Licenciatura en Ciencia Política. Hoy, justamente como todos los jueves, ya va a ser de costumbre, con la columna del día. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, Tony, todo muy bien, palpitando esta primavera lluviosa que se nos viene. A 2 días de la primavera y viste cómo estamos, ¿no? Bueno, falta poquito y no sé, vino un invierno inusualmente duro también. Un saludo a la estimadísima audiencia de la radio. Bueno, antes que nada. Y bueno, justamente hablando con respecto a lo político e histórico, si se quiere, nos ibas a traer un tema muy importante para tratar hoy, justamente con el tema del 18, relacionando, ¿no?, el 18 de septiembre. Sí, exactamente. Bueno, un saludo también a todos los colegas que ejercen esta bellísima actividad del profesorado, de la docencia, ¿no? El día 17 celebramos el Día del Docente. Y un fuertísimo, un cálido abrazo también a todo el pueblo chileno en esta conmemoración de su independencia. Y esto justamente me trajo un poco a reflexionar, ¿no? Lo primero que se me vino a la mente es qué cosa linda que es el festejo y qué fervor patrio, por ahí que a veces contrasta un poco con cierta apatía nuestra, pero digo, más allá de esto, me puse a pensar, a ver, en esta relación entre la historia y el presente, que siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Justamente, y me puse a correlacionar las independencias con los bicentenarios, o los primeros gobiernos patrios, ¿no? Porque en realidad lo que se conmemora el 18 de septiembre es un acontecimiento sucedido en Santiago de Chile en 1810, la creación de la primera junta de ellos, algo análogo a lo que fue nuestra Revolución de Mayo, nuestro 25 de mayo de 1810 también. Claro. ¿No es cierto? Los primeros gobiernos patrios, o sea, la declaración de independencia de Chile tiene que ver con los triunfos militares del general San Martín y, bueno, de Bernardo Higgins, por supuesto, que lo acompañaba ya en 1818, posterior al cruce de los Andes, llevado a cabo por el Ejército Auxiliar del Norte, ¿no? Convertido en Ejército de los Andes. Y en esto, cómo es la enseñanza de la historia, ¿no? Y cómo muchas veces se enseña, y esto de largo arrastre, y hay muchos esfuerzos por revertirlo, una historia desconexa, ¿no? Y quise destacar fuertemente este espíritu de unidad entre los pueblos de América, surgido en 1810, ¿no? Con esos gritos de soberanía popular, en realidad, Libertad. ¿no? Sí, pero más que libertad, soberanía popular, o sea, sucedió en todas las ciudades de América, en realidad. A nosotros se nos enseña como algo inusual, lo nuestro. En todas las ciudades, lo que en ese entonces era la América Española, se crean juntas provisionales, en todas o en casi todas, entre 1809 y 1811, cuando va llegando la noticia de que el rey de España estaba detenido, o sea, que España estaba acéfala y estaba invadida por una potencia extranjera. Y eso es lo que era natural para el derecho de ellos, no hay una cosa tan innovadora ahí. Crear una junta para gobernar los asuntos locales y eventualmente provinciales de manera provisional hasta que haya un gobierno. Esto estaba fuertemente presente en el derecho político hispánico, es lo que venían haciendo desde hacía por lo menos, o sea, desde antes de llegar a América y conquistar América,
la forma en que los españoles dirimían sus problemas de cefalía era creando juntas. Esto era una cosa normal. Lo que es extraordinario de nuestra Revolución de Mayo es la pronta vocación americanista, la pronta vocación de extender algo que era un grito de autonomía municipal de Buenos Aires hacia todo el territorio y llamar a representantes, digamos, lo que se conoce en nuestra historia como la Junta Grande, y otra cosa extraordinaria, que posiblemente tenga que ver con el carácter muy periférico que tenía en nuestro territorio, del esquema español, muy de frontera, y por ende poco militarizado, es que el Río de la Plata es la única revolución que mantiene el control sobre buena parte del territorio hasta declarar la independencia. Fíjate que, por ejemplo, esto en Chile no sucede, tampoco sucede ni en Perú, ni en Colombia, ni en Venezuela, en lo que en ese entonces era la Nueva Granada, ni tampoco en México. O sea, en todas partes hay una fuerte reacción realista que retoma el control hasta que los grupos independentistas se reorganizan, en muchos casos consiguen algún apoyo adicional, ¿no? El caso del Ejército Libertador de los Andes en Chile, o el caso luego del Ejército Libertador del Norte para consagrar la independencia de Bolivia y de Perú. El caso del Río de la Plata no, ¿sí? Esto sí es algo inusual, algo fuera de serie, que también explica lo temprano de nuestra declaración, ahora sí, de independencia, o sea, de la voluntad ya de separarnos definitivamente, que vos fíjate que lo que se declara el 9 de julio de 1816 en Tucumán, mucho más temprano, al menos 2 o 3 años antes que lo que sucede en países vecinos, es la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, ¿sí? De una fuerte vocación americanista, si bien obviamente no había representantes de toda América del Sur allí. La independencia de América del Sur de toda dominación extranjera. Ese acta se pierde luego. No. El acta original, firmada el 9 de julio. Sí, esto ya es otra historia. Pero por ahí también lo que vos marcás bien, porque son procesos de emancipadores que dieron justamente origen a las naciones independientes, ¿o no? Lo que bien decís vos. Claro, pero la vocación de los libertadores y lo que sucedía antes era mantener la unidad de una gran nación. Claro, con unificación. Obviamente con autonomía y demás, pero fíjate que Simón Bolívar, uno de sus últimos actos ya una vez consagrada la independencia sudamericana, convoca al famoso Congreso Anfictiónico de Panamá justamente para crear una confederación. No, o sea, después, bueno, como emergente de otros muchísimos factores, surge la balcanización de América del Sur, o de América, de lo que era Hispanoamérica. Sí, esta cosa de tener más de una treintena de países relativamente pequeños y relativamente inconexos entre sí, más allá de que compartimos un idioma, un pasado común y demás, con fuertes dificultades para lograr procesos de integración. Y esto se traduce en la enseñanza de esas pequeñas historias nacionales que muchas veces se desconectan de lo que pasaba al lado o alrededor. Yo un poco quería reflexionar en torno a esto. ¿Y por qué me vino a la mente esto también? A raíz de la recordación del 18 de septiembre, digo, 1824 fue un año clave en esto. Estamos ante el bicentenario, a cumplirse el 9 de diciembre próximo, de la batalla de Ayacucho. Claro, sí. La batalla de Ayacucho, librada en lo que hoy es suelo peruano, en medio de la cordillera de los Andes, es la que, con Simón Bolívar a la cabeza como general vencedor, es la que consagra definitivamente la expulsión del poder realista español de América del Sur. Digo no de América porque luego hay un último proceso que tiene que ver mucho con la presencia norteamericana como potencia emergente, que es el de la independencia de las colonias del Caribe. Cuba,
Santo Domingo, Puerto Rico y las Filipinas en el Asia-Pacífico, que ya sucede a partir de 1890, mucho después. Pero eran pequeños reductos, digamos, ya el poder español estaba fuertemente reducido ya, ¿no? Debilitado, Sí, debilitado sí. Y mismo España, la misma metrópoli, la misma España europea entra en una crisis de la cual recién sale más de 100 años después, digamos, a partir del retorno de la democracia, ya en 1980, o sea, España como potencia entra en crisis y está por más de 100 años en crisis, digamos, ya a partir de la invasión napoleónica. No se recuperan más de ahí. Pero digo, me llama la atención, obviamente muchos de los países lo que festejamos justamente son esos gritos de soberanía. Fíjate que en el caso nuestro también, el 25 de mayo está mucho más presente que el 9 de julio. Bueno, Chile lo mismo, Colombia y Venezuela. No así Bolivia y Perú, que ellos festejan, o sea, el Día Nacional de Bolivia y de Perú son sus independencias, sus declaraciones de independencia. No las primeras juntas, que como decía antes, suceden entre 1809 y 1811, y que, bueno, en el caso de esos centros fuertes del poder realista, son rápidamente sofocadas, ¿no? En Perú sobre todo. Digo, me llama la atención, lo que me vino a la mente fue comparar, ¿no? El amplísimo fervor con el cual se conmemoraron los bicentenarios de las revoluciones. Recordarás en el caso nuestro, ¿no? En el 2010 la inmensa fiesta de toda la Argentina, de todo el pueblo, que fue la semana de mayo, digamos, con una estimación cercana a 8 millones de personas participando de los diferentes festejos, ¿no? Una cosa, además festejos en diferentes ciudades del país y algo similar que se repitió en otros países del continente. Y bueno, ya la recordación de las independencias, sí, a partir de, bueno, en el caso nuestro, del 2016. Pero es importante destacarle justamente el contexto que estás trayendo vos a esta columna con respecto de separar lo que es el festejo de soberanía con respecto a independencia, porque soberanía corresponde más a un sentimiento de pertenencia, ¿no? Exactamente. Pero también hay climas políticos diferenciales, ¿no? Fíjate que esa solidaridad entre los pueblos que lleva, por ejemplo, a San Martín a impulsar la creación del ejército auxiliar y la preparación casi a pulmón, ¿no? Esta historia ya la conocemos a partir de hacerse cargo de la gobernación de Cuyo y hay un acontecimiento, digamos, que es el cambio de la prioridad en el frente de batalla, ¿sí? Obviamente la Revolución de Mayo y los gobiernos que le siguen, el triunvirato y demás, ¿a dónde envía tropas? Al norte, a la frontera norte, el ejército auxiliar del norte, a cargo primero de Belgrano, después, bueno, San Martín lo releva. ¿Y qué sucede en Chile? En 1814, justamente las tropas realistas retoman el control de todo el territorio chileno de ese entonces. Esto que mencioné, que la única junta, o el único gobierno patrio que se mantiene es el de Buenos Aires. Y ahí, bueno, el genio militar y estratégico de San Martín coloca, digamos, la prioridad en Cuyo, con todas sus complejidades, a cargo de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Ya no para avanzar, sino para sostener custodiar la frontera, digamos, evitar el avance realista. Y ese espíritu de solidaridad se ve también, esa necesidad de que la independencia debía ser un conjunto, de que no tenía sentido, porque era un riesgo, ¿no? Las independencias locales simplemente, se ve también en el norte, ¿no? En Nueva Granada, o sea, en lo que es la Gran Colombia con Bolívar, se ve también en México, se ve también en América Central con las expediciones corsarias de otro argentino que era el capitán Hipólito Bullard, ¿sí? Buchardo, que lleva adelante las proclamas de independencia de Nicaragua, de Costa Rica, digamos, esta necesidad de librar una guerra en serio, no quedarse con
la patria chica, digamos, ¿no? Con lo local, sino este proyecto americanista basado en el entendimiento de que o era el conjunto, o sea, o somos todos o no va a ser para nadie. Claro, la independencia en base a qué era, ¿no? Claro, que también está fuertemente presente, hay un espíritu de integración en el bicentenario de las revoluciones, que ya se ve medio diezmado para el clima de época es otro para los bicentenarios de la independencia, 1816, perdón, 2016, 2018, 2020, bueno, 2020 con la pandemia de hablar, ya hay un repliegue, sí, repliegues a los escenarios, a las coyunturas locales. Desaparece esta idea de la UNASUR o esta idea de avanzar en un proceso de integración parlamentario del Mercosur, sí, algo que hubiese sido, obviamente es opinable, pero hubiese sido un paso fundamental, ¿no?, para avanzar en un bloque fuerte. Y bueno, ni hablar cómo nos encuentra el bicentenario de la consolidación definitiva de esa independencia, ¿no? Cómo nos encuentra el 2024. Claro. Salud, digo, San Martín muy cuestionado en Buenos Aires y en el propio Perú le traspasa el mando de su ejército, o sea, permite la unificación de los ejércitos libertadores a la cabeza de quien estaba en mejores condiciones de hacerlo en el momento, que era justamente Bolívar, que venía triunfador del norte. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en nuestro país, en el Río de la Plata, ¿no? Que había dejado hacía mucho tiempo ya de prestar auxilio al proyecto, o sea, después de la declaración de independencia nuestra de 1816, que como dije antes es una declaración con voluntad sudamericana, de Bernardino Rivadavia, que no era compartida por la mayoría de las provincias porque entendían que era perjudicial para ellas, y ahí se pierde, se termina de perder este espíritu americano, ¿no? O sea, mientras Bolívar estaba poco, digamos, cerca de nuestra frontera norte, Bolívar y Antonio de Sucre, librando las batallas de Ayacucho y la batalla de Junín, lo que sucedía en Buenos Aires era de total desconocimiento, y se estaba dando justamente el nuevo grito de la dependencia o del colonialismo, que fue el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que celebró Rivadavia justamente, y que permitió el desembarco a nuestras tierras de la deuda externa. El primer empréstito extranjero, este famoso 1.000.000 de libras, que no llegaron en oro, sino que llegaron en papel, y que llegaron muy reducidas, ¿no? Porque una parte quedó... Esa fue la primera vez que pidieron un préstamo, ¿no? Esa fue la primera vez, ¿no? Esa fue la primera vez que se pide un préstamo al extranjero. Claro. Sí, o sea, desde 1810. ¿Qué sucede? Esto ya es otro capítulo, que tal vez sería lindo tocar algún día, ¿no? Pero durante las invasiones inglesas, el Río de la Plata, que era el productor de plata justamente para abastecer a España, es decir, de moneda dura, queda sin metálico.
O sea, obviamente, ¿qué hacen cuando invaden? Se llevan el tesoro, Exacto, sí. lógicamente. ¿Qué hace cualquier ejército que invade esto también lo enseña un poco la historia, digamos, la idea de que el virrey Sobremonte Los huye, vikingos Sobremonte, ¿qué es lo son que hace? famosos por eso, ¿no? Los vikingos, ¿no? Son famosos. Claro, exactamente. Y bueno, hay una fuerte ahí descendencia, digamos, o sea, de parte. Inglaterra desciende en buena medida de las expediciones vikingas. Pero bueno, esto es otro tema. capítulo. En realidad no es un tema inglés. Cualquier ejército invasor va y saquea. Lo primero que hace, si hay alguna riqueza, se la lleva. Entonces el virreinato queda sin metálico y obviamente el gobierno patrio queda sin metálico. ¿Qué tienen que hacer? Emitir papel y acudir a los empréstitos forzosos, ¿no? Vos que tenés plata, préstame que te doy un bono. Sí, esto no es nuevo en la Argentina, No. lamentablemente viene El famoso relic Levac. que seamos. ¿No? ¿Eh? El famoso relic Levac, la escritura, todo eso sí. Claro, los famosos del Lick Levac de ahora, o el plan Bonex, el plan Brady, los sucesivos canjes de deuda. Bueno, esto empieza antes antes del 25 de mayo, ¿no? O sea, nunca se recupera en la Argentina la producción de moneda metálica, ¿no? Siendo que la riqueza mineral la teníamos, sobre todo en el Alto Perú, en lo que hoy es territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, nada, simplemente muchas veces la historia nos sirve para trazar paralelismos con el presente y poder aprender no solamente de los aciertos, sino también de las oportunidades perdidas, ¿no? Como fue ese congreso, esa convocatoria del único libertador que quedaba, que era Simón Bolívar, porque San Martín ya estaba en Francia, sí. Acusado de corrupción, de traición a la patria, muy maltratado en su propia tierra, ¿sí? Este señor Rivadavia no le permite, o sea, el gobierno de Buenos Aires le demora el salvoconducto. Recordá que en esa época cada provincia tenía sus ejércitos y sus aduanas, digamos. Le demora la posibilidad con dilaciones, con excusas de llegar desde Cuyo al San Martín, que ya había vuelto de liberar Chile y Perú, para poder acompañar a su esposa en sus últimos días de vida. O sea, San Martín, cuando logra ingresar a Buenos Aires, ya Remedios de Escalada había muerto, y quedaba su hija menor, no Mercedita, únicamente, y logra ingresar a Buenos Aires por presión militar de otro gobernador, que era el gobernador federal de Santa Fe, que era Estanislao López, ¿sí? Que dice, bueno, le envía una carta al gobierno de Buenos Aires, y le envió una carta a San Martín diciendo, si es necesario, destaco las tropas de Santa Fe en el Arroyo del Medio, que era la frontera natural era y es al día de hoy entre el territorio de la provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Santa Fe. No, entonces un San Martín sumamente maltratado, justamente por esos sectores de orientación, si querés, liberal y unitaria, contrarios a ese proyecto de unificación americana que planteaba San Martín. Y bueno, San Martín se va. Entonces, el único libertador que queda en pie en el territorio es Simón Bolívar. Ahora, mientras Simón Bolívar está convocando a todos los pueblos y a todos los estados recientemente creados de América a ver si podemos avanzar en una confederación, la Argentina, que tiene, como decía antes, una unidad nacional por un breve tiempo, menos de 2 años, decide no enviar representantes, ¿no? Fíjate la cortedad de visión, obviamente a la luz de la historia, ¿no? Con el diario del lunes, ¿no? Claro, fíjate la cortedad de visión de decir, no, resolvamos lo nuestro, no importa. Sí, a no saber qué pasaría en el futuro, ¿no? Justamente ese cambio, esa decisión, cambió muchas cosas en el proceso de la historia de Latinoamérica, si se quiere igual.
Y cambió muchísimas cosas, siempre decimos esto ya está recontra trillado, ¿no? Pero un continente que tiene todo para ser una potencia y que sin embargo es el más desigual del mundo, uno de los más pobres y sumergido en recurrentes crisis, ¿no? De deuda, de pobreza, Como de se todo lo dice que ya siempre, conocemos. ¿no? El patio trasero, ¿no? El patio trasero, exacto. Claro, pero todavía no éramos el patio No, trasero. no, en ese momento no, en ese contexto no. O sea, esto viene después, digamos. En ese momento, los Estados Unidos de Norteamérica estaban en un proceso similar a nosotros, y ya empiezan a mirar al Caribe como patio trasero, pero muy, muy tímidamente. O sea, todavía, digamos, la oportunidad de crear los Estados Unidos de Sudamérica está muy vigente. Bueno, ¿qué te iba a decir, Gonzalo? Bueno, es excelente la columna como cada jueves lo tenemos al licenciado Gonzalo Calvo. Él es licenciado en Ciencia Política, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. También es docente de la materia Derecho Público de la carrera de licenciatura en Ciencia Política. Muy interesante como cada jueves y justamente relacionando lo que vendría siendo los bicentenarios de la independencia y relacionado justamente con este 18 de septiembre que está celebrando justamente Chile, ¿no? ¿Es así, Gonzalo? Es así, y bueno, y con el bicentenario que se cumple este año, por más que esté siendo muy poco recordado, como digo, la batalla de Ayacucho, que es la expulsión definitiva, o sea, es lo que consagra definitivamente la posibilidad de que América del Sur sea independiente. Ya no Chile, Argentina, Perú, sino el continente en su totalidad. Bueno, Gonzalo, 3 minutitos han pasado de la hora 9. Nosotros desde acá, de este momento político, la audiencia del 88.7 te saluda y nuevamente entraremos en contacto con vos y con la columna de todos los jueves la semana que viene. ¿Te parece? Dale, Tony, muchas gracias, un abrazo, un saludo a toda la audiencia. Dale, un abrazo grande, Gonzalo. Chau, chau.